Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de la tríada oscura de la personalidad, a pedido del oyente Omar RM, y para ello vamos a profundizar un poco qué es este término acuñado en la psicología para describir un conjunto de 3 rasgos de personalidad negativos, que son el maquiavelismo, el narcisismo y la psicopatía. Les recuerdo a aquellos que quieren que trate algún tema o que profundice sobre algo que les interesa, que pueden dejar sus comentarios en Spotify, en YouTube o en Instagram, en Hernán Melana o en filosofía.psicología.historia. Y también les pido que interactúen, que pongan me gusta, comentarios, que compartan el contenido en la plataforma donde lo escuchen. Así tiene más alcance y llega a más personas. Vamos entonces con la tríada oscura, que describe estos 3 rasgos de los que hablé, que son el maquiavelismo, el narcisismo y la psicopatía. Las personas con rasgos maquiavélicos es alguien manipulador, engañoso, sin empatía, alguien que busca poder y control sobre los demás, sin importar las consecuencias. Pero este término tiene una historia además, porque nos remite a Nicolás Maquiavelo, quien naciera en 1469 y muriera en 1527, quien escribiese El Príncipe, una obra publicada por él, en donde analiza los principios que debe seguir un gobernante para alcanzar y mantener el poder. Y esto es a pesar de ciertas acciones que podrían ser moralmente cuestionables. Ya en el siglo XVI y XVII este término se utilizó para describir ideas y métodos políticos de Maquiavelo, a menudo con alguna connotación negativa. En el siglo XIX ya adquirió un sentido más amplio, refiriéndose a cualquier tipo de comportamiento manipulador o engañoso, y en el siglo XX se convirtió en un concepto psicológico. La persona con rasgos narcisistas, por otra parte, es una persona con rasgos arrogantes, prepotentes, que tiene una idea grandilocuente de sí mismo y una necesidad constante de admiración. También este término tiene una historia, que es la del mito griego de Narciso, aquel joven que era tan bello que se enamoró de sí mismo al verse en el reflejo en el agua. Y esta obsesión de mirarse y de querer tocarse lo llevó a la muerte porque se ahogó en ese río. Y el origen de este término se lo podríamos atribuir al filósofo Paul Bourget, que en 1890 habló en su obra El ensayo sobre la psicología del amor propio sobre personas con rasgos narcisistas. Luego, Sigmund Freud lo utilizará en un término más clínico cuando describe el narcisismo como una etapa normal del desarrollo psicosexual del niño, en la que se centra en sí mismo y en sus propias necesidades. Para el diccionario del psicoanálisis, el narcisismo entonces es una persistencia de una fase primitiva de desarrollo psicosexual en el que el objeto sexual, objeto de amor, sigue siendo el yo. Y por último, la psicopatía es una característica de falta de empatía, remordimiento o responsabilidad social. Las personas psicopáticas son impulsivas, temerarias, manipuladoras. No les importa el bienestar de los demás. Son crueles y violentas. Y este término también tiene un devenir, ya que en el año 1801 el médico francés Philippe Pinel hablaba de manía sin delirio para referirse a lo que hoy conocemos como psicopatía. En el 1847 se documenta por primera vez el concepto psychopathisch en Alemania y en 1885 nace el sustantivo psicópata. En la literatura médica, psicópata será el individuo que tiene inestabilidad patológica pero ningún trastorno psíquico manifiesto, particularmente aquel cuyas funciones intelectuales están intactas. Por lo tanto, la psicopatía será cualquier trastorno mental específico, que puede ser eufemismo de locura, pero que tiene un aspecto más bien dinámico y no estático. Y esta tríada, es decir, este conjunto de estos 3 rasgos psicológicos de los que hablamos, no siempre se presentan juntos en una persona, porque algunos pueden tener niveles altos de maquiavelismo, pero no de narcisismo, mientras que otros pueden ser más narcisistas que psicopáticos. Sin embargo, cuando estos 3 se combinan, es una mezcla fatal para el entorno.
Algunos investigadores dicen que las personas con altos niveles de rasgos de la tríada oscura tienen más probabilidades de participar en comportamientos antisociales, como el engaño, la agresión, y también son más propensas a tener grandes problemas de relaciones personales y profesionales. Pero también se sugiere que estos rasgos pueden tener algunos aspectos positivos como carisma y liderazgo. Es un tema que todavía hoy está en proceso de investigación y que nos recuerda que la naturaleza humana es compleja y bastante difícil de encasillar en términos y conceptos. Si tuviéramos que pensar en algunos personajes de la historia que padecían algunos de estos rasgos, podríamos hablar, por ejemplo, de Ricardo III de Inglaterra, conocido por su ambición despiadada, por su tendencia a la manipulación, por su falta de remordimiento. Pero él es un ejemplo de otros tantos poderosos con esas características. Catarina Grande de Rusia, por ejemplo, era alabada por su inteligencia, pero tenía unos rasgos de narcisismo y psicopatía, por eso era cruel y represiva. Ni hablar de los grandes genocidas del siglo XX, Hitler, Mussolini, Mao Zedong, Stalin, todos ellos como numerosos ejemplos de cómo esta tríada, cuando se manifiesta en un individuo con un gran poder e influencia, es bastante peligroso. Seguramente todos conocemos personas con algunos de estos rasgos y también quizás alguno pueda reconocerlos en sí mismo. Por eso me despido con una frase de Carl Jung, psiquiatra suizo, quien dejó un fundamental legado en el estudio de la psiquis y que invita al propio conocimiento. Y esta frase dice así: el conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para hacer frente a las tinieblas de otras personas. Gracias, y te recuerdo que puedes adquirir mis libros en Amazon, Mercado Libre o a través de mi página de Instagram como Hernán Melana o filosofía.psicología.historia. Gracias y hasta el próximo episodio.